Bueno, sí, sí está, ¿verdad? Porque aquí, a ver, está en verde, sí está en verde, ¿allá se oye? Sí, gracias. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, perdón, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Dios dejando su trono y corona, dejando el tercer cielo, no descendió a la tierra para ser servido, teniendo millones de ángeles a su disposición para que cumplan su más pequeña voluntad. Vino a la tierra para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Me puedes poner la primera? Ah, no la está. Wilfredo, la predicación no la pusiste, ¿eh? La tienes en tu... Bueno, si no, así. Okay. Cuando nosotros queremos estudiar algo, cuando nosotros queremos entender algo, generalmente vamos del principio hacia el fin, desde el origen. Vamos viendo cómo fue diseñado, cómo se funcionó, cómo se formó y hacia dónde va el desarrollo. Este primer domingo de enero del 2018, 7 de enero del 2018, y todo el mes de enero vamos a estar tratando de hablar de eso. El origen de la iglesia, en dónde se inició o cuál fue el inicio de la iglesia. Luego, bueno, y que ya que entendamos cuál fue, para qué fue formada, cuál es el propósito, cuál es la razón de ser, para qué existe la iglesia. Después vamos a ver cuál es la orientación de la iglesia que se ha dado a través de tantos años que ya han pasado de existencia de la iglesia. La gente cómo ve la iglesia, como un lugar, como un local y que la iglesia fulanita puede decirse denominación bautista, presbiteriana, metodista, congregacional, etcétera, etcétera. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es lo que dice la Biblia que es? Y luego, ¿cómo se forman los ministros? ¿Cómo se forman los líderes? ¿De dónde salen los líderes? Generalmente vamos a ver que ahora se saca un joven, principalmente varón, de una congregación en donde está asistiendo, sirviendo y empezando a conocer de la palabra de Dios, se le lleva a un lugar aislado llamado escuela, instituto, universidad, se le da una preparación teórica de lo que la Biblia dice, de acuerdo al sesgo del grupo que lo esté adoctrinando, y después vienen y se lo ponen a la iglesia y le dicen, aquí está tu pastor y tú lo mantienes. Se transgreden muchas de las indicaciones de la Biblia. Generalmente son jóvenes solteros que no tienen ni experiencia en una vida formada, en un trabajo, que han sido unas personas que dieron fe con una vida diaria, de que son buenos formadores de una familia o buenos trabajadores en un trabajo. Luego ya no quieren trabajar porque como ya se acostumbraron a que los mantenga una iglesia, ya no quieren hacer nada y eso ha ido dando a lo largo del tiempo muchos problemas en las iglesias que ahorita conocemos. Y eso es lo que vamos a ver 7, 14, 21, 28 de enero del 2018. Vamos a ver las bases, los orígenes de cada una de estas cosas de acuerdo con la enseñanza bíblica, para decirles por qué queremos que esta iglesia sea una iglesia que sirve a su Señor. Para que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, nos diga Él, no nosotros, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Si nosotros tomamos la Biblia del Génesis, Apocalipsis, empezamos que inicia en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y en Génesis 1:1 dice eso, y en Apocalipsis 22:21 dice, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre jamás. Amén. En ese transcurso hubo un principio y va a haber un fin. Ese principio, pues Dios nos los empieza a enseñar con la formación de un hombre, Adán, después una compañera, Eva. Después pasa algún tiempo por las transgresiones y la entrada de pecado. Viene Noé, viene el diluvio. Después Noé repobla la tierra con su familia, con sus 3 hijos y sus nueras, y vuelve a entrar el pecado. Y total que el Señor dice, bueno, ya basta de esto. Voy a tener relación con un solo hombre, y de ahí voy a formar una nación. Y ese hombre fue Abraham. En Génesis 12, gracias, 12, 1 y 2, nos dice que Dios escogió a un hombre, Abraham. Y a partir de él, le dijo que iba a ser una gran nación. Y esa gran nación fue Israel. Primero, solamente Abraham y Sara, su esposa, después Isaac, luego Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel que conocemos. Entonces, el periodo de tiempo que inicia al terminar el trato directo de Dios con esta nación de Israel, Malaquías, que fue el último libro escrito en el Antiguo Testamento, y la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén, que celebramos ahora en Navidad, marca un hito en la historia mundial. A partir de ese momento se divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Y de ese momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a su entrada triunfal, lo que llamamos la entrada triunfal, cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, 3 días antes de que lo crucificaran, ese día se cumplen los 69 semanas de Daniel. En ese momento hay un compás de espera que Dios abre, un misterio que no era conocido en el Antiguo Testamento, ni por los profetas, ni por los sacerdotes, ni nada. Se abre un compás de espera de una época, una era, de algo que dice el Nuevo Testamento, Pablo, un misterio no revelado. De ese momento a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hay un compás de espera. Ese periodo de tiempo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se le ha llamado la era de la iglesia, la época de la iglesia. Es un tiempo cuando nuestro Dios está tratando de obrar para llevar a cabo su reino y sus propósitos de redención a través de la iglesia, según Efesios 1, 19, 23. El hecho de que no haya funcionado, o aparentemente no haya funcionado, el pueblo de Israel para cumplir con los propósitos de Dios, no quiere decir que tras el fallo del plan A de la nación de Israel, Dios se le ocurrió un plan B o algo, y entonces ahora dice, no, pues si no pudieron eso, ahora vamos a hacer otra cosa, e inventó la iglesia. No, la iglesia Él la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él decidió quiénes iban a ser participantes de esa iglesia. Él la formó y la creó el día del Pentecostés, cuando dio poder a través de su Espíritu Santo a cada uno de los ahí presentes para que cumplieran una misión. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, el origen de la iglesia. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque nos has dado fundamentos inamovibles en tu palabra inspirada por ti, que no cambian a través de los tiempos, Señor, para que nosotros pongamos nuestra fe en tu palabra, en nuestro Señor Jesucristo y en ti, Señor,
para no dejarnos mover por cualquier viento de doctrina y conocer tus planes. ¿Qué es lo que queremos, Señor? Conocer cuál es el origen de tus planes para apegarnos a ellos, para no ser hallado haciendo cosas, ni entendiendo cosas, ni creyendo cosas que no están escritas en tu palabra. Pero también te enseñamos que nos enseñes a interpretarlas, a entenderlas, que des luz en nuestra mente, en nuestro cerebro, que la palabra tuya resplandezca, Señor, en nuestros interiores para darnos el conocimiento cada vez más grande acerca de ti. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este periodo de tiempo de la era o la época de la iglesia, que sobrepasa ya los 2000 años, si nosotros hacemos cuentas, dicen que el Señor Jesucristo nació aproximadamente no en el año 0 de nuestra era, sino como en el año 6, porque ahora se conoce que el equinoccio de verano y que esto y que el otro, en qué momento nació, reinó Herodes en el momento en que estaba el Señor Jesucristo viviendo, y luego este fue el primer censo llevado por Cirenio, gobernador de Siria, y ubicando en la historia, pues este señor vivió aquí, fue cónsul aquí, fue procónsul aquí, aquí estaba en ese momento del primer censo. ¿En qué año? Pues en tan. Total que haciendo toda esa investigación, se cree que nuestro Señor Jesucristo nació aproximadamente en el año 6 de nuestra era, no en el año 0, sino en el año 6. Total que aunque sea en el 0 o en el 6, pues ya hace más de 2000 años, ya estamos en el 2018. Ya ha sobrepasado más de 2000 años este periodo, esta época, este tiempo que se llama la época de la iglesia o la era de la iglesia, y ha dejado como resultado miles, si no millones, de personas que han depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Personas que empezaron siendo sus discípulos, sus apóstoles, personas que creyeron en Jesucristo por el testimonio de los apóstoles y los discípulos, personas que dieron su vida, que entregaron completamente su vida y luego todas sus posesiones y todo por su fe, personas que las arrojaban al foso de los leones, las arrojaban a los gladiadores como familias y blasfema de tu Señor y no blasfemaban, y aquí estamos y no se me rajaba ninguno. Todas esas personas vivas y muertas de cada tribu, lengua, pueblo y nación, que murieron con su fe en nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, todos los que creemos en Él, es la iglesia. Y a este grupo de personas lo conocemos como la Iglesia Universal, porque la Iglesia Universal es la iglesia que está en todo mundo. Lo mismo que estamos ahorita nosotros en un culto de adoración, aquí en Guadalajara hay 100, 200, 300, no sé cuántos mil otras congregaciones, unas así chiquitas como nosotros, a lo mejor de 4, 5 mil, 10 mil personas en todo el mundo. Pero todos tenemos un culto de adoración a Dios. Venimos a adorar a Dios, a edificarnos los unos a los otros para prepararnos en la vida que tenemos que vivir diariamente para alcanzar a los perdidos. Y eso, todas las iglesias que lo hacen desde la época aquella de nuestro Señor Jesucristo hasta ahorita, se le conoce como la Iglesia Universal. Esta Iglesia Universal se hace claramente visible en el mundo a través de iglesias locales como esta. Por eso decimos la Iglesia Universal y la Iglesia local. La Iglesia Roca Eterna de Guadalajara es una iglesia local. Es una iglesia que está aquí en la colonia, en esta dirección, que se reúne para tener diferente tipo de actividades, congregando personas que nos une una fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, la iglesia no es solo un grupo de personas unidas por una fe religiosa, no es un club religioso. La iglesia es una creación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Por lo que podemos decir que la iglesia es el plan de Dios más reciente para alcanzar al mundo hoy y manifestar su victoria progresiva sobre Satanás y para alcanzar a aquellos que serán parte del pueblo de Dios.
Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, bueno, entonces, ¿de qué sirvió Israel y por qué me hablas del pueblo de Israel y de los judíos y del Antiguo Testamento? Habíamos comentado que en Génesis 12:1 y Dios le promete a Abraham que por medio de él construir una gran nación que va a ser de tanta gente como las estrellas o como la arena de la mar. Y a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta nación que le dio fue Israel. Nosotros lo conocemos actualmente. Y a través de su simiente, que la simiente es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Uno de los propósitos de la nación de Israel previamente a lo que es la iglesia es que naciera ahí el Mesías. Y el apóstol Pablo lo resume así: los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:4 y 5. Como dice Hebreos, Dios después de haber hablado tantas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo lo que existe y por quien asimismo hizo el universo. Después de que el plan de Dios que abarca todo el universo y todo lo creado de todo lo que existe, Él nos está dando información de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tuvo una función, y no es que fallara, es que tiene una función. Y esa función es todas esas, los patriarcas, la ley, los profetas y la llegada de Cristo al mundo según la carne, en la persona de Jesús. Ahora, cuando hablamos de Israel y de la iglesia, debemos hacer clara diferencia de cuál es una y cuál es otra, cuál es la función de una, cuál es la función de otra, porque si no hay una confusión. No se puede entender claramente las cosas si no podemos cada una en su lugar. Y quiero comentarles que las diferencias entre Israel y la iglesia. La orientación de la nación de Israel era centrípeta, una fuerza que atraía hacia el centro. El plan de Dios coloca a Israel del mundo como la luz a las naciones, a las que las naciones de todo el resto del mundo vendrían para ver y oír su gloria. Para participar de su gloria era necesario venir a Israel y al pueblo de Jerusalén. Recordemos que ahí estaba temporalmente la presencia divina en el templo en Jerusalén. Primero recordemos que la presencia de él estaba en el arca, que andaban llevando y trayendo por todos lados, pero una vez establecidos en la tierra prometida, Salomón construye el templo y la nube llamada Shekinah de la gloria de Dios desciende al templo. Y ahí empieza a haber una relación personal entre el grupo que Dios designa de sacerdotes, que quiere decir intermediario sacerdote, para tener relación con Dios. Y de esa manera formar una teocracia. Dios sobre todas las cosas y un pueblo para servirle. Que ahora queremos que Iglesia Roca Eterna sea un pueblo para servirle. A diferencia de esto tenemos la orientación de la iglesia. Cuando empieza la iglesia cambia totalmente la orientación. Ahora es una fuerza centrífuga. Id y haced discípulos, id y predicad el evangelio, vayan, impacten, penetren en el mundo en donde yo los pongo a vivir y lleven las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y tuvo gracia para conmigo, tuvo misericordia para conmigo, perdonándome todos mis pecados y diciéndome, tú eres mi hijo. Eso es lo que debes llevarle a los demás. ¿Cómo se adquiere eso? El evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico para que todo aquel que no se pierda mas tenga vida eterna.
cree. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y cambia la orientación de la nación, de tipo centrífugo, fuerza de atracción al centro, a una orientación de tipo centrípeto, que es centrífuga y centrípeta, para que ahora vaya el pueblo de Dios a impactar el mundo. Y de esa manera debemos entender a Israel y a la iglesia. Antes de la existencia de Israel, había una diferente comunicación con Dios de diferentes maneras que están relatadas también en los primeros capítulos de Génesis. Después, con la narración de Israel, a través de Israel, los pactos, los testimonios y su palabra. Y después de Malaquías, después del tiempo de Israel, empieza la era de la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo la predice en su vida, andando, caminando Él por la tierra, con un grupo de personas que conocemos como sus apóstoles y discípulos. Les dice: os es necesario comer mi carne y beber mi sangre. ¡Ay! ¿Qué quiere decir eso? Y muchos dejaron de seguirlos. ¿Dura palabra es esa para poderla aceptar?, le dijeron. Y seguían, Total que se quedaron los 12 con él. Y les dice: ¿y quiénes dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres que eres Elías, otros dicen que es el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro el apóstol dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. El Señor Jesucristo, en un juego de palabras en griego, le está diciendo al apóstol Pedro que la iglesia está construida sobre la roca. Pero a través de estos más de 2000 años ha habido una serie de dificultades para ponerse de acuerdo qué quiere decir, de cuál es la mentada Petra, porque el significado de roca en Mateo 16, 19 ha dado una serie de controversias que hasta han hecho denominaciones y confesiones tan diferentes por el tipo de aplicación de esta palabra a su teología, que ha sido un conflicto. Petra quiere decir una piedra grande, una roca, mientras que Petros quiere decir un guijarro, una piedrita chiquita. Sin embargo, como está en griego y se ha traducido al alemán, al francés, ha habido una serie de controversias para decir que es Petra. La mayoría de los teólogos evangélicos tienen dos interpretaciones sobre la palabra Petra. Que la palabra Petra, roca, piedra grande y poderosa, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, como está en 1 Corintios 10:4, que es nuestro lema de roca eterna, que dice: y la roca que lo seguía era Cristo, y la Petra que lo seguía era Cristo. Y no creen que sea el apóstol, porque el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:8 dice que la roca angular que desecharon los edificadores es Cristo Jesús. Él nunca acepta ser la Petra, la roca, el cimiento. Por eso dicen que la Petra se refiere a nuestro Señor Jesucristo, o a esa confesión de Pedro en ese momento que le reveló el Padre y que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la Petra entonces se centra en la declaración de Pedro. Esas son las dos interpretaciones de las iglesias cristianas evangélicas sobre el significado de Petra. Pero en este solo versículo, cuando lo ponemos en análisis, me refiero a Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo está dando una serie de enseñanzas que nos alcanzan hasta la actualidad para orientarnos en lo que Él estaba diciendo desde el principio del origen de la formación de la iglesia, porque esa era la predicción que estaba diciendo: edificaré mi iglesia en ese momento. ¿Y qué nos estaba diciendo? Yo edificaré mi iglesia.
El Señor Jesucristo está diciendo que Él es el dueño de la iglesia, que la iglesia va a ser formada por Él y la debe edificar. Él la creó, le pertenece a Él. Él se dio a sí mismo en la cruz por la iglesia, para que la iglesia en un futuro naciera. Él la compró con su sangre, Él se entregó a la muerte, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y no le pesó por amor a nosotros. Él llamó a su iglesia del mundo como la está llamando actualmente, como en Israel lo sacó del mundo y lo puso en el desierto y luego lo llevó a una tierra prometida, rodeado de cuidados y bendiciones, que descuidaron y desperdiciaron los judíos, es otra cosa. Pero Él los puso aparte, los santifica en preparación para su presentación y propósito final, cuando el Señor glorificará a su iglesia en la presencia del Padre y de los santos ángeles que lo rodean. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, es su iglesia, es el dueño de la iglesia. Ningún líder religioso, ningún pastor, ninguna persona que esté dirigiendo una iglesia puede atribuirse que él es el dueño de esa iglesia. La única persona que es dueña de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también que Él está edificando su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Yo, dice el Señor Jesucristo. El edificar la iglesia es la misión principal de nuestro Señor Jesucristo hoy. Él está edificando su iglesia. Y Jesús usa hombres comunes y corrientes como nosotros, dotados con ciertos dones para ponerlos en la congregación en que asisten como iglesia local, y de esa manera va acomodando las piedras vivas que son los seres humanos como una morada para Dios en el Espíritu. Por eso nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Jesús usa líderes con dones para equipar a su iglesia, porque Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Él es el dueño y es el que le edifica. Hay una cosa que nos debe siempre marcar y nunca olvidarnos. La iglesia de Cristo será vencedora. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase es muy importante que no la olvidemos, porque aunque nosotros estemos batallando y algunas veces seamos rechazados, a otras veces se burlen de nosotros, otras veces digan lo que sea, nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros creemos en lo que dice que es la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué importa que digan las otras personas? Lo que quieran. Nosotros, nuestros argumentos los fundamentamos en la palabra de Dios. Son inamovibles, son eternos. Es la palabra de Dios escrita. Nos dice que el Señor Jesucristo está construyendo esta iglesia como una fuerza militar para poseer las puertas del infierno y ser victoriosos sobre el poder del mal. Batallaremos, algún día seremos completamente victoriosos con Él. Pero hasta entonces nos enseña que debemos armarnos con la armadura que Cristo ha provisto y depender de Él y de su fuerza para el liderazgo y la victoria. Es muy importante ver que el Señor Jesucristo jamás nos dice que nos metamos en problemas espirituales. Desde el Antiguo Testamento dice que no se acepte que haya en Israel agorero, adivino, ni nada de eso, porque en eso no nos conviene andar metiéndonos. Y tampoco en el Nuevo nos dice anden echando demonios para afuera. Él los echaba y enseñó que sí, pero al contrario de lo que después cuando se fue, ya que dice Él, ustedes pónganse en mis manos y yo soy el que pelearé la batalla. No hay que andarnos ensoberbeciendo. Dice, Satanás anda como león rugiente, huid, porque saben una cosa, si no les pone una trampa aquí, les pone otra trampa o allá, o 20 o 30 o 40, pero ustedes tengan cuidado. Ármense con el escudo de la fe, el yelmo de la justicia, la espada que es la palabra de Dios.
Y él nos dio el principal ejemplo. Cuando Satanás lo tentó después de 40 días de hambre en el desierto. A ver, ¿tienes tanta hambre? Pues ándale, a veces di que las piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, escrito está también que no te dejará que te tropieces tu pie en piedra. A ver, aviéntate desde allá, desde arriba, a ver si no te caes, no te pasa nada. Que a sus ángeles maldará, no tentarás al Señor tu Dios. Y él le contestaba, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y a nosotros nos enseña que cuando Satanás estaba contendiendo con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no anduvo diciendo cosas contra Satanás. ¿Saben qué le dijo? El Señor te reprenda. Yo no tengo esa autoridad el Señor te reprenda. Cuando estaba Satanás delante del Señor, cuando estaban acusando en Malaquías al sacerdote con ropas viles, el ángel que estaba ahí no profirió juicio de justicia contra Satanás, sino le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a andar ahí metiendo? Cuando tengamos dificultades y todo, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el que pelea la batalla? ¿Quién es el que da la victoria? Es nuestro Dios. Usemos su palabra como la espada. En vez de agarrarle espadazos de bibliazos, el Señor te reprenda. Y de esa manera seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También la Biblia nos enseña que la iglesia nació, tuvo un origen. La predicción de Jesucristo de Mateo 16 se hizo o se cumplió en Hechos 2, cuando nuestro Dios manda el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en oración en el aposento alto después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que descendieron, vino un viento recio y descendió sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, y cada uno profetizaba en diferente lengua. De tal manera que salen a profetizar a la calle, fueran a hablar, y entonces había partos, medas, escitas de Asia, de Mesopotamia, de Capadocia y de todos esos lados, y cada uno lo entendía en su propia lengua. Entonces eran idiomas conocidos, por si no, ¿cómo le iban a entender, no? Desde el origen, la iglesia tuvo una orientación internacional. Y las lenguas que se hablaron eran idiomas entendibles por cada una de las personas que hablaba. Como decir, ahí había chinos, japoneses, coreanos, rusos, norteamericanos y brasileños, y hablaban italiano, portugués, español, etcétera, etcétera, y todos se entendían en su propia lengua. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, desde el día del Pentecostés simboliza que el nuevo plan del Redentor de alcanzar a todo el mundo, uniendo hombres y mujeres de cada tribu, lengua, pueblo y nación, sea de un alcance internacional. Entonces, ¿qué papel juega la iglesia de hoy? Pues la iglesia es gente llamada con una manifestación local y universal. Cuando somos llamados a la iglesia, vamos a pertenecer a la iglesia universal, a esa que dijimos que todo tribu, lengua, pueblo y nación, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta ahorita, pueden que sean ya muertos algunos, todo eso congrega a ese grupo de personas que llamamos la iglesia universal. Y lo mismo, somos parte de la iglesia aquí en Roca Eterna, que allá en Getsemaní, que allá en no sé dónde, todos somos parte de una iglesia local. La palabra eclesia es comúnmente utilizada para describir la iglesia en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra que traducimos como iglesia. Pero viene del griego, que significa una asamblea de ciudadanos libres llamados fuera de sus casas o trabajos para reunirse y rendir consideración a los asuntos de interés público. La idea de personas llamadas afuera tiene raíces en el Antiguo Testamento, en Ruth y Jeremías,
con Israel como el pueblo llamado de Dios del mundo a estar aquí en un lugar especial. Sálganse de allá, apártense del mundo y vénganse aquí. Igual nosotros. El mundo está aquí afuera, luego, pero nos congregamos aquí. Esta es una iglesia local, eclesia, una iglesia local. De las 109 veces que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces se refiere a grupos de creyentes en lugares particulares o una iglesia local, por lo menos 63 veces. Por lo tanto, los creyentes son responsables de reunirse en comunidades locales. No dejar de reunir como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, dice Hebreos 10:25. También la Biblia nos enseña que la palabra eclesia, se pueden tener como iglesias en casas. Porque, por ejemplo, aquí 1 Corintios 16:19 dice, la iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Priscila. Era un matrimonio. Ahí, como dice, la iglesia que se reúne en la clase de Joaquín y Soledad. Es la célula que se reúne en su casa. Colosenses 4:15, la iglesia que se reúne en la casa de ninfas, de una persona. Pero también la palabra iglesia se usa para decir iglesias de una ciudad entera, como en Tesalonicenses, la iglesia a los tesalonicenses, que está en Tesalónica. En 1 Corintios 1, la iglesia de Dios en Corinto. En Hechos 13:1, la iglesia de Dios en Antioquía. Pero también esa palabra iglesia se usa para decir que no solo en casas o ciudades, sino también regionalmente, en regiones se podían estar. Y se manifiesta la palabra, por ejemplo, en Gálatas, donde dice las iglesias de Galacia, las iglesias en Hechos, las iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea. 1 Corintios 16:19, las iglesias de Asia, eclesia. La palabra iglesia, eclesia, por lo tanto, puede significar grupos de personas en una casa, grupos de personas en una ciudad o grupos de personas en una región. Por ejemplo, un estado o un país. De todas las veces que pedimos la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, nunca se refiere a un edificio ni a una denominación. Se refiere a personas. Cosas de las cuales actualmente nosotros tenemos infiltradas en la raíz de nuestro corazón y mente. No, pues la iglesia metodista, la iglesia, y le ponemos denominación. O vamos pasando, mira, ahí está la iglesia, y decimos un edificio. Ahí está la iglesia fulana, ahí está la iglesia. Hemos tergiversado el término, quitándolo como iglesia a la congregación, a las personas, para darlo a locales o denominaciones. Sin embargo, ese será el edificio, el edificio donde se congrega la iglesia Roca Eterna de Guadalajara, donde nos congregamos. Pero esto no es la iglesia somos nosotros. Ahora, después de haber entendido que puede haber iglesias en casas, puede haber iglesias en estados, en ciudades, en regiones, en países o en continentes, la iglesia de América Latina, como se manifiesta a veces, la iglesia en Europa está en la etapa posmoderna, la iglesia, así, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que finalmente solo puede haber una iglesia. Así por lo menos 27 veces vemos en el Nuevo Testamento que la palabra iglesia denota la iglesia universal, que es ese cuerpo invisible de creyentes en Jesucristo, vivos y muertos de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Como pueblo llamado fuera, la iglesia, llamado fuera, ¿de dónde? Del mundo, la iglesia no es solo un grupo de personas unidas por una fe religiosa, es una creación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia Roca Eterna de Guadalajara no es un club, no es una cosa en donde podemos venir nada más cuando no tenemos otra cosa que hacer. Es un lugar en donde nos congregamos para alabar a ese Dios que nos da abundantísimas bendiciones, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Y no podemos estar diciendo, pues hoy no tengo que nada, ¿a qué horas son? Pues vamos a la iglesia un rato, vamos a saludar a los hermanos. No se trata de eso. Es una creación de Dios. La iglesia, como decimos, es
formada por nuestro Señor Jesucristo, creada por Él, edificada por Él, va a ser vencedora porque Él lo dice así, porque Él batalla delante de nosotros y nosotros la ponemos al fin de las prioridades de nuestra vida. Eso no debe ser. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto que estamos hablando? Porque la iglesia se describe como cuerpo en diferentes pasajes de las Escrituras. Cuando Cristo está obrando en el mundo de hoy, Él lo hace a través de este cuerpo, del otro cuerpo de otra iglesia, que somos nosotros. Y la similitud entre un cuerpo humano, ustedes van a la cocina y le prenden ahí al fuego y dejan que se empiece a calentar, cuando van a hacer, por ejemplo, los huevos. Y entonces, pues ahí está el sartén y ven que le ponen tantito aceite y esa cuestión, todo eso. Y luego, por ejemplo, lo tocan y está calientísimo. ¿Saben todo el trabajo que hizo todo el cuerpo para esas cosas que son tan rutinarias? Una orden de la cabeza, sistema nervioso central, por vías eferentes y aferentes. Llega por neuronas hasta los corpúsculos del Borgnine aquí en las... y toca, ¡ay, está caliente! Inmediatamente a la control, quítate, te quema. Otra orden automática es que ven, ponle la sal, ponle el azúcar, quiebra los huevos, hazles así, hazles. Todas esas órdenes las ejercita no un solo grupo celular, no solo una región anatómica, el cuerpo entero. Por eso es importante que todos los miembros de la iglesia cumplamos con nuestra función. La función es dada por nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo a través de equipar con dones a la iglesia. Dones que son diferentes para cada uno de nosotros, pero todos tenemos dones. Y por lo tanto hay que ejercitarlos para que lo mismo que un cuerpo humano trabaja bien, completo, cuando está todo sano, la iglesia de Cristo trabaje así. Porque no sé a quién se le ha enterrado una uña en el pie, en el dedo gordo de alguno de los pies. Ay, no lo dejo uno ni como dice Wilfredo, como gallina quemada en las patas, ¿verdad? No puede uno ni apoyar por una cositita que es un piquito que se le entierra a uno. Imagínense un cuerpo con una persona así, un cuerpo de iglesia. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que aprender que la iglesia es de Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestros dones deben ser puestos al servicio de la iglesia. Dios nos los dio para que sirvamos a su iglesia, no para que nos sirvamos de su iglesia. Uno de los conceptos más frecuentes en las iglesias de hoy, cuando alguien busca iglesia, a ver, aquí, ¿qué me ofrecen? Nunca llegan a pedir, ¿en qué puedo servir? ¿Qué me ofrecen? Oiga, ¿aquí hay reunión de matrimonios? Pues a veces, y hay de niños, porque yo tengo niños y que no sé ni qué hacer con ellos, aquí qué les pueden, en qué me los entretienen y que esto y que lo... Andan buscando qué van a recibir, no qué van a dar. Y ese concepto tiene que cambiar en nosotros. Aquí, ¿qué se necesita? Yo me apunto. A lo mejor no es mi don, pero después pues me voy brincando otro y otro y otro y nos vamos acomodando. Todos quieren los dones espectaculares. Echar demonios, hablar lenguas, hacer milagros. ¿Y el de servicio quién lo quiere? No, pues para eso están otros, no yo. Y no es así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos al revés. ¿Qué me van a ver? ¿Qué me ofrecen y qué puedo hacer? Entonces, es un cuerpo. Y todo cuerpo tiene diferentes grupos, les llamamos órganos y sistemas. El sistema circulatorio, respiratorio, el digestivo, que están conformados por células. Y las células del hígado sirven para una cosa, las del pulmón para otra, las del riñón para otra, y son unas tan especializadas como, por ejemplo, las del páncreas para formar jugo gástrico y para producir insulina. Son tan diferentes que aunque estemos en el mismo órgano anatómico, podemos tener diferentes funciones. El cuerpo es interdependiente, pero no porque no todos seamos ojos, no somos parte del cuerpo.
Si no, el cuerpo, porque no sos ojo, no soy parte del cuerpo. ¿Qué harían los ojos sin los pies para caminar? Nada, ahí estarían nada más viendo lo que alcanza aquí. O sin las manos. Dice la Biblia que incluso nosotros queremos ser lo más espectacular, pero los cuerpos, los órganos más indignos son los que con mayor decoro vestimos. Hermanos, recordemos que aunque tengamos diferentes dones, no debemos de despreciar el don que tenemos, porque ¿saben qué? Los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere, y son para edificación de la iglesia. No para nuestra gloria, no para nosotros, no para nuestro beneficio o explotación personal de ellos, son para edificar a la iglesia de Cristo, por la cual Él murió y la cual está edificando. Todo cuerpo tiene una cabeza, porque si tiene dos, ya no funciona. El cuerpo tiene una cabeza, y cuando hay un niño bicéfalo que nace con dos cabezas, se muere. No puede tener dos, no es compatible con la vida. Cristo es la cabeza de la iglesia en Colosenses 1:18. Y como un cuerpo, la iglesia no puede tener más que una cabeza. Ningún líder debe atribuirse a ser verdaderamente la cabeza de la iglesia a la que sirve. Todos los que sean líderes, lo primero que tienen que cambiar el concepto del liderazgo es siervos de Jesucristo. Y su título universitario de siervos inútiles somos, porque lo que debemos hacer no lo hacemos, mucho menos lo que realmente espera Dios con nosotros, de nosotros. Todas las partes del cuerpo, incluyendo los líderes, están sujetos a Cristo, al liderazgo de Cristo. De otra parte, el cuerpo no funciona adecuadamente. Entonces, hermanos, la característica principal cuando vean de un líder debe ser la unidad, la humildad, el hecho de no sentirse ensoberbecido, prepotente y orgulloso. Porque entre más conoce al Señor Jesucristo, más debería ser humilde. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice el Señor Jesucristo, en conocerme, en entenderme. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, en saber que lo que yo quiero es justicia, juicio aquí en la tierra. Entonces, ¿quién se va a poder alabar alguna vez en conocer a Dios? La infinitud de Dios es imposible conocerla. Entender a Dios, tampoco. Pero le hacemos la lucha. Y cada que aprendemos un poquito más, más nos bajamos de nuestro pedestal hacia abajo a la humildad. Señor, gracias. Gracias. Y vivimos en un eterno agradecimiento. ¿Y qué quieres tú que yo haga, Señor? Ponte a hacer esto. Con mucho gusto. Por lo que tú hiciste por mí. Entonces recordemos que la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Cuando andamos y aceptemos o toleremos líderes en una iglesia soberbios y prepotentes y que se sienten los dueños de la iglesia, estamos mal, porque esa persona no está bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se da después, cuando hay líderes únicos, que ya se sienten por arriba de la Biblia. No, toda la palabra de Dios es para ustedes. Yo no, yo soy ungido del Señor. Y a mí no me hace efecto eso. Y empiezan a distorsionar la palabra de Dios para sus propias vidas y para la de iglesia a la cual sirven o deberían de servir. La iglesia, por lo tanto, es el instrumento número 1 de Dios para esparcir el evangelio. Para esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. La Biblia nos dice que antes de la cruz las naciones, las etnias, estaban alejados de la esperanza de la salvación. Antes de la cruz, ¿saben qué? Estaban nada más Israel, pero los que estaban hasta allá, bien lejos, no podían venir ni sabían. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia es la que tiene la misión de llevar el evangelio a las naciones. Tenemos una misión, hermanos,
Y no una misión de andarnos yendo a China, Japón, a ver, ¿a dónde me gusta? Pues no, a mí a Hawái, a mí aquí, no. Misión de urbana. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde está nuestra iglesia? Por aquí cerquita, pues aquí vamos a darle. Aquí vamos a expresar delante de Dios nuestro deseo de servir, de ser útiles. Si el Señor ve que somos útiles en Jerusalén, nos va a llevar a Judea, a Samaria o hasta lo último de la tierra. Pero si no tenemos la menor intención de repartir ni un boletín ni de hablar de Cristo al que está aquí al lado, pues ¿qué vamos a andar queriendo hacer en China? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la iglesia del Señor Jesucristo es eso. En Jesucristo Dios está reconciliando al hombre consigo mismo, con Dios. Es la reconciliación. Religión quiere decir del latín religare, restablecer el vínculo. Y las religiones, saben que hay muchas, es el intento del hombre de alcanzar a Dios. Pero por muchos brincos que dé el hombre, es finito, no puede llegar a lo infinito. La religión es el intento del hombre de reencontrarse con Dios. Y el evangelio es Dios llegando al hombre. Lo infinito penetra a lo finito, se convierte en un hombre y nos da a conocer, nos revela lo que Él quiere para nosotros. Por eso el que penetró el mundo en un ser humano fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Por eso en le pasé a otro. En Jesucristo Dios está reconciliando al hombre consigo mismo. Dios ha dado este ministerio de la reconciliación a la iglesia, a nosotros, porque la iglesia es el plan de Dios para alcanzar al mundo hoy, para manifestar su victoria progresiva sobre Satanás y para abrazar a aquellos que serán parte del pueblo de Dios. Nuestra misión es la iglesia y la iglesia es la misión, y la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, es compartir cada uno de nosotros en el lugar en que Dios nos haya puesto a vivir el evangelio de Cristo. Por eso debemos saber qué es el evangelio. Debemos tener bien claramente qué es el evangelio y dónde dice la Biblia que eso es el evangelio. Y luego que lo entendamos, ¿cómo explicárselo a las personas? Pero para empezar hoy, sabemos que la iglesia, el origen de la iglesia está en la mente de nuestro Dios Padre, en la eternidad pasada, hecha realidad en el tiempo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que le llamamos la era o la época de la iglesia, en donde Dios está queriendo reconciliar al mundo, no por obras para que nadie se glorie, no, por la fe, en esa persona que Él designó como el Cristo, para que en el nombre de Él podamos ser salvos todos. Pero también, así como tuvo un principio, ¿saben qué? Va a tener un final la época de la iglesia. El final va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo o haya el arrebato. Se va la iglesia de la tierra y agárrese quien pueda. Viene la gran tribulación. Hermanos, tengamos bien claramente en nuestra mente que la iglesia es de Dios, hecha por nuestro Señor Jesucristo y tiene un propósito. No nos desviemos de lo que Dios quiere que hagamos. Veamos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia y hagámoslo. Entendámoslo y hagámoslo. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te agradecemos en esta mañana que nos has permitido escudriñar esta parte del origen de la iglesia, de lo que tú dices desde el origen ahí en Mateo 16, y pedimos que nos enseñes a entenderlo para practicarlo en nuestra vida diaria, para hacerlo, para tenerlo como la prioridad más grande de nuestras vidas, porque por mucho que podamos vivir 2 veces 100 años o 3 veces 100 años aquí en la tierra, va a llegar un momento en que vamos a tener que estar en tu presencia, y ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿En dónde pusiste tu corazón? ¿En obedecer la palabra de Dios o en satisfacer tus propios deseos carnales? Enséñanos, Señor,
a tomar el camino correcto. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.